en este momento para construcciones que se van haciendo, ya sea, digamos, no solo en escuelas, también pasan cuestiones muy paradojales porque, digamos, desde el Estado se han construido escuelas que tienen rampas y que tienen baños para discapacitados motores, por ejemplo, como es mi caso, y me ha tocado, y es muy interesante, me ha tocado trabajar en escuelas como orientadora educacional, en escuelas que, digamos, tenían accesibilidad porque tenían rampas, pero las rampas casi siempre estaban, el acceso a las rampas estaba cerrado con candados, por ejemplo. O los baños de las escuelas que eran, digamos, baños para personas con discapacidad que podían acceder con silla de ruedas, estaban siempre usados como depósitos, a veces de cosas que no se usaban en la escuela, ¿no? Porque es muy interesante, pero creo que tiene que ver con como ir de a poco tomando conciencia. Entonces, bueno, cuando aparecía yo empezaba justamente a poner incómoda a esa situación, digamos que, bueno, ellos por ahí todavía no tenían en cuenta y que, bueno, a partir de que venía una persona con una discapacidad, podían empezar a vivirlo, ¿no? Y ahí, entonces se daban cuenta de que, bueno, la rampa no tenía por qué tener un acceso con candado, que al baño había que desocuparlo porque quizá una persona lo iba a poder necesitar, aunque, digamos, todavía es como un poco como difícil, pero creo que es cuestión de empezar como yo digo que es como empezar a humanizarlo, porque una vez que la gente se empieza a familiarizar la institución educativa, digamos, si hay deseo realmente, esto se empieza como a poner en juego, ¿no? Y si no, bueno, a veces es difícil y a veces, digamos, todo lo diferente a veces genera hostilidad y esto, digamos, en las instituciones educativas pasa. Por eso creo que es muy importante esto de, bueno, el trabajo que nosotros intentamos hacer de la comisión, de poder también como sensibilizar y ponerle el cuerpo a esto, ¿no? No solo que quede en una palabra escrita, en algo solo teórico, ¿no? Claro, te escuchaba y yo decía, claro, bueno, evidentemente inclusión va mucho más allá de poner una rampa o un baño para discapacitados, ¿no? Como decía, Claro. qué importante como la actitud pareciera que tiene mucho que ver acá también, Sí. ¿no? La preparación y la predisposición para trabajar de una manera inclusiva, ¿no? Claro, sí, yo creo que, viste, como lo que voy pensando siempre, todos los seres humanos en algún punto tenemos esto de siempre algo discriminamos sin darnos cuenta, algo de prejuicio tenemos, entonces, bueno, esto es quizá en relación a lo que tiene que ver con la institución educativa, a veces es muy fuerte y digamos aparece como o rechazo o miedo o qué vamos a hacer con este niño o cuando después uno empieza a plantear posibilidades, bueno, ahí es donde uno ve si estamos receptivos o en realidad esto se sigue generando, digamos, que seguramente va en contra del proceso de aprendizaje del alumno, porque esto empieza como a circular, ¿no? De modo imperceptible, pero creo que bueno, que es un trabajo que tenemos que ir haciendo entre todos y un poco esa es la apuesta de la comisión, ¿no? Y no tener miedo tampoco de ponerse en contacto con nuestros propios prejuicios, porque, digamos, si no pareciera como que estamos los que no discriminamos y los que discriminan, y esto, digamos, es muy inherente al ser humano y a todo nos atraviesa en algún punto, por ahí con distintas situaciones, ¿no? Por ahí no con el tema de lo que es la inclusión educativa, porque trabajamos con esto, pero nos pasa con otro, o sea, como estar como atentos a esto que nos pasa y bueno, otra de las cuestiones para nosotros muy importante es ver qué le pasa a ese niño, ¿no? Yo pensaba, ¿cuál es el trabajo puntual del dispositivo o del psicólogo en esto de la inclusión educativa? Bueno, nosotros dentro del ámbito educativo en general trabajamos en equipos en las escuelas públicas. Hay equipos de trabajo conformados por un psicólogo o psicopedagogo. En este caso nosotros los que formamos la comisión de educación somos todos psicólogos que trabajamos en el área de educación.
un trabajador social y en algunos casos hay un fonoaudiólogo. La intervención específica del psicólogo o del psicopedagogo en el caso de los equipos de orientación escolar es poder acompañar, digamos, junto con la maestra de apoyo a la inclusión, poder acompañar esos procesos de aprendizaje de los alumnos que están en la escuela, digamos, ya sea pública o privada, armando en un equipo transdisciplinario junto con el equipo de la escuela, que en algunos casos también tiene psicólogos o psicopedagogos, trabajadores sociales o fonoaudiólogos, pensar entre todos cuáles son, digamos, las necesidades de este alumno y poder, digamos, plantearlas para justamente que pueda hacer su trayectoria escolar. ¿Estos equipos funcionan dentro de las escuelas o pueden ser equipos externos? Digamos, en lo que tiene que ver con la educación pública, nosotros somos equipos de la escuela especial, digamos que es la modalidad de escuela especial, y vamos acompañando los procesos de los alumnos, ya sea en la escuela pública o privada, del distrito, a veces Tigre, San Fernando. No somos equipos externos, pero también hay equipos externos que acompañan, digamos, pero estos son equipos externos privados. Digamos, nosotros es un trabajo que está garantizado por el Estado. Somos empleados, digamos, de la Dirección General de Escuela y Cultura de la provincia. Y un poco más específicamente, al seno de la comisión, nosotros como psicólogos que trabajamos en el área de educación y digamos, en inclusión educativa, vamos como pensando, digamos, intervenciones posibles en relación a, además del dispositivo en general, lo que pasa con el alumno en particular. Y de paso, entonces les cuento que nosotros estamos armando una convocatoria para escribir un libro que se llama Inclusión Educativa, una apuesta a la subjetividad, donde, bueno, justamente estamos haciendo producción teórica acerca de distintos trabajos sobre lo que va pasando y cómo, con lo que va pasando con ese estudiante y cómo quizá desde ese dispositivo de apoyo a la inclusión uno puede hacer como pequeñas intervenciones que ayudan de alguna manera a destrabar situaciones dentro de lo escolar, teniendo un marco teórico de escucha, digamos, desde sin hacer psicoanálisis, pero sí teniendo un marco de escucha psicoanalítico, pudiendo como ir pensando, ¿no? Pequeñas intervenciones. ¿Esta convocatoria está abierta a todos los psicólogos que están trabajando en inclusión escolar? Sí, es una convocatoria abierta a todos los psicólogos que trabajan en el área de educación, aunque no formen parte de la comisión, pero que pueden... A ver, yo por acá tengo el mail que pueden escribir a comisión inclusión educativa @gmail.com, y ahí hasta el 15 de septiembre está, digamos, abierta la posibilidad de enviar trabajos para formar parte de este libro que bueno, que hace un tiempo que se viene como pensando, y que la idea es que bueno, que se pueda llevar a cabo, ¿no? Porque sí, no, qué importante como ir generando también contenido, producción en esto que es nuevo para muchos, ¿no? Claro, sí, seguro. Bueno, y en ese marco, digamos, de trabajo, este año hicimos algunas jornadas en la comisión. Una fue la 5ª jornada en capacitación, lo voy a leer acá. Intervenciones en inclusión educativa, donde, bueno, hubo distintos, hubo un doctor en filosofía, Gustavo Romero, estuvo la licenciada Simonazzi, que fue una de las primeras, digamos, de las pioneras en abrir unas escuelas especialmente para niños con trastornos emocionales severos en Capital, que, digamos, es todo un paradigma acerca de ese trabajo, una pionera en ese sentido. Y bueno, yo también presenté un trabajo en esas jornadas. Después hicimos otras, un Ateneo, que fue en junio,
que se llamaba Práctica entre varios como dispositivos de la educación inclusiva, y participaron personas de algunos centros que trabajan también en apoyo a la inclusión, pero centros externos, que son centros, digamos, privados, que no dependen de educación. Y estuvo también Estela Malis Rodríguez presentando un trabajo que se llamó, a ver, lo voy a leer, Pedagogía del DOM. Bueno, también dentro de la comisión están planteados algunos talleres. Por ejemplo, se llevaron a cabo un taller de ESI, que es Educación Sexual Integral, como estrategia como estrategia de intervención en educación inclusiva. Y ahora próximamente se van a hacer un taller también de capacitación, que lo van a llevar a cabo la licenciada Karina Alvarado y la licenciada Estela Malis Rodríguez, sobre educación sexual integral y educación sexual y discapacidad, que ya tiene varios inscriptos, y va a ser 3 encuentros los sábados a partir del 8 de septiembre. Próximo, es sí. Ya la semana que viene. Sí. Qué bueno esto. Decinos, y para la gente que esté interesada en inscribirse, esto supongo yo que será medio multidisciplinario, o solamente abierto a los psicólogos. No, es abierto a toda la comunidad, digamos, educativa, y dirigido a docentes, a psicólogos, a todos los trabajadores del área de la educación, digamos. ¿Y cuáles son los requisitos para inscribirse? No, los requisitos es, digamos, escribir por mail a Colegio de Psicólogos, y es suficiente con eso. Bueno, mirá qué interesante, Mariano, tenemos otra cosa para hacer, ¿eh? Bien. Entonces, ¿cómo era el nombre de la capacitación? Sí, la capacitación, Educación Sexual Integral y se llama Capacitación en Educación Sexual Integral como Estrategia de Inclusión Educativa. Y va a ser el sábado 8, el sábado 15, el sábado 22 de septiembre, de 9 a 12 horas en el Colegio de Psicólogos. Sí, desde la comisión ya desde hace un tiempo empezaron a incluirse con esto de la parte de lo que es la educación sexual integral, ¿no? Claro. Ya vienen trabajando con este tema, que por ahí uno podría decir, pareciera que va más allá de lo que es inclusión educativa, pero bueno, claro, ya conocemos que la ESI ya debería estar como muy incorporada en las escuelas, ¿no? Sí. Así que bueno, un poco esas son las actividades, y por supuesto que también invitamos a todos los psicólogos que trabajan en el área de educación, que estén interesados en incluirse en la comisión. Nosotros nos reunimos todos los lunes, los primeros lunes de cada mes, de 16:30 a 18 en el Colegio de Psicólogos. Acá en la sede de San Isidro. Sí, en la sede de San Isidro. Mariano, ¿qué te parece si vamos a un corte? Y después la seguimos. Después dale, la seguimos, dale. Nos queda corto el corte. Sí, porque bueno, estaba de lo más interesante la charla acá con Andrea, ¿no? Lo que nos va contando también de su experiencia personal, ¿no? Y recién contabas, Andrea, algo que tenía que ver con ciertos como prejuicios que existieron antes respecto de la discapacidad o de ciertas discapacidades, y cómo esos prejuicios se fueron como de alguna manera destruyendo. Claro, fueron como sucediendo distintos procesos a nivel social, ¿no? Bueno, hace muchos años, aproximadamente 20 años atrás, en general los niños que nacían con síndrome de Down, 20, 25 años, en general había como un paradigma de pensar a esos niños como eran niños que no iban a poder acceder a la lectoescritura, iban a la escuela especial, y en ese momento la escuela especial no trabajaba con el currículum de una escuela primaria, sino apuntaba más a trabajo de autonomía, porque se le suponía que ese niño no iba a poder
cognitivamente acceder a la lectura, a la escritura, a la comprensión, ¿no? Había como un paradigma de que estos niños, por tener síndrome de Down, no iban a poder acceder a cuestiones cognitivas escolares, y esto de a poco fue cambiando y de golpe apareció un día un niño con síndrome de Down que leía y todos estábamos sorprendidos porque era a veces el trabajo de la mamá que había puesto como, había apostado ese niño, ¿no? Porque empezaron a aparecer, digamos, profesionales y personas y papás y familiares que empezaron como a poder mirar a ese niño de otra manera, ¿no? Y empezar a mirar a ese niño de otra manera hizo, digamos, que se le empezaran a ofrecer cosas que no se les ofrecía antes, por pensar que no iban a poder. Y entonces, digamos, nosotros charlábamos, ¿no? Recién, que bueno, que ahora tenés los niños, los adolescentes y los adultos que tienen síndrome de Down, que acceden perfectamente a la lectoescritura, que pueden ocupar algunos puestos de trabajo, ¿no? Y esto tiene que ver con el cambio de paradigma, con el cambio de mirada, ¿no? Como ya no es un desafío como era hace 25 años incluir un alumno con síndrome de Down dentro de la escuela común. Por supuesto, siempre con el andamiaje necesario, ¿no? ¿Y qué peso y cuánta creencia se le daba al prejuicio? Porque, ¿no? También, claro. ¿Desde dónde se decía esto de que alguien no iba a poder? Sí, ¿no? sí. Y esto, digamos, es antiquísimo, ¿no? Y bueno, esto... hemos progresado entonces un poquito. ¿Cómo? Sí, se ha progresado socialmente. Sí, seguro. Un poquito. Y también charlábamos que, bueno, que en estos momentos, en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos y la escuela, digamos, hemos como evolucionado muy favorablemente en relación a, digamos, a otros países latinoamericanos. Nosotros en Argentina tenemos como, digamos, espacios muy interesantes, iniciales en este momento, pero donde podemos empezar a desplegar, ¿no? Pero lo que yo te decía, como que charlábamos esto de poder estar como atento a nuestros propios prejuicios también como profesionales, ¿no? Lo que nos pasa cuando trabajamos en el área también de lo que tiene que ver con la discapacidad intelectual y ver qué apuestas uno puede ir haciendo, ¿no? El trabajo de inclusión educativa incluiría durante toda la primaria y la secundaria. Sí, es toda la trayectoria escolar, desde el nivel inicial, o sea, del jardín de infantes, la primaria y la secundaria. Vos nos estabas contando por fuera del aire esto de los títulos, contanos un poco sobre que bueno, que lo que es interesante con esta nueva resolución que salió en el 2017 es que todos los alumnos tienen derecho a tener su título secundario, ¿no? Y que eso nos parece maravilloso porque lo que pasaba hasta el año 2016, 2017, lo que pasaba era que, por un lado, teníamos que la secundaria es obligatoria. Los alumnos que querían acceder a la secundaria, sea obligatoriamente o por deseo, porque sus padres y ellos lo decidían, pero no podían quizá cursar todas las materias, recibían una certificación de saberes, pero no un título secundario. Con lo cual esto, digamos, generaba un nivel, digamos, también de frustración y digamos, de no equidad en los alumnos, ¿no? En los alumnos y también en los padres, porque esto de poder, digamos, cursar toda la secundaria y después no recibir un título secundario, solamente porque, bueno, había materias a las que no se podía acceder, porque, bueno, así, digamos, lo indica quizá a veces la discapacidad del alumno, ¿no? Pero esto era injusto. En cambio ahora, digamos, los alumnos que cursan el nivel secundario te pueden igual hacer distintas trayectorias compartidas, con centros de formación integral, dentro de la secundaria, cursando algunas materias, y reciben su título secundario con el nivel de conocimiento que haya adquirido hasta ese momento, ¿no? Y en esto hay un poco una controversia, ¿viste, Mariano? Que hablábamos con vos,
Vos me preguntabas en el corte de cómo es esto de que la resolución dice que los alumnos tienen que cursar todas las materias en nivel secundario, ¿no? Y sí, es verdad que la resolución dice eso, pero nosotros también charlamos que, bueno, la resolución no es la Biblia, no es una religión, no hay que tomarlo, digamos, al pie de la letra, y que consideramos que se puede interpelar esto, ¿no? Claro. Y que justamente interpelar quiere decir hacerle preguntas, cuestionarla, y, digamos, si bien el espíritu de la resolución es buenísimo, también hay que poder, digamos, pensarla y usarla en favor de lo que cada estudiante requiere, necesita. Y entonces, bueno, si hay un estudiante con discapacidad intelectual que tiene deseo de hacer secundaria, quiere transitar la secundaria, pero, digamos, hay materias que no puede cursar porque su discapacidad así lo, digamos, requiere. Bueno, si ese alumno tiene que hacer un plan especial y no cursar todas las materias, me parece que es algo que hay que poder ir viendo, ¿no? Y hay que poder ser creativos, innovar en esto, ¿no? Sí. Que está permitido. Sí, sí. Y luego de finalizada la secundaria, ¿se los ayuda a, bueno, a ubicarse en la sociedad, digamos, en la sociedad, en la macro sociedad? O, bueno, ya queda como un problema social o individual. Claro, bueno, eso es algo que tampoco garantizado desde el Estado. Es muy difícil en este momento porque, bueno, no hay políticas públicas que apunten. Si bien hay algunas reglamentaciones y hay un 4% que el Estado, digamos, tiene que poder emplear a trabajadores con discapacidad, esto, digamos, no está garantizado y es muy difícil, pero bueno, tiene que ver un poco no, bastante, con la situación social, económica de nuestro país, ¿no? Donde es difícil que haya, digamos, puestos de trabajo para todos, y bueno, realmente esto es complejo. Sí, como que se ve la sociedad toda interpelada, ¿no? Porque no es solamente la escuela interpelada porque esa persona está en esa edad escolar, pero después Claro. pasa a estar interpelado, bueno, los empleadores, la sociedad, Sí. ¿no? Como que me parece que hay interpelaciones por todos lados. Sí. Es decir, nos hace repensar Claro. sobre el lugar que es un título, ¿no? También, Claro. Pero digamos que lo más interesante en este momento es que estamos en un modelo, digamos, en un paradigma que es mucho más alentador, donde, digamos, la escuela está pudiendo incluir lo diferente, ya sea, digamos, en distintos aspectos. Nosotros ahora estamos hablando del tema de la discapacidad específicamente, pero, digamos, y eso me parece maravilloso. Yo les voy a contar mi experiencia, porque, bueno, yo tengo una discapacidad motora, y cuando yo era chica, en esa época, digamos, no había ni derechos que hablaran acerca de qué era lo que un niño necesitaba o que tenía que tener garantizado. Y lo que tuvo que ver con mi proceso con mi trayectoria escolar fue compleja, porque en esa época, digamos, las escuelas decidían a quién tomaban y a quién no, ¿no? Y bueno, como yo era una niña con una discapacidad motora importante, mis padres recorrían las escuelas y cuando tuve que iniciar la escolaridad, y bueno, muchas escuelas hacían referencia a que, bueno, como era complejo o había alguna escalera, mejor vaya a otra. Y así me pasó que mis padres fueron recorriendo distintas escuelas hasta poder encontrar una que tenía la voluntad de poder incorporarme, ¿no? Y bueno, eso implicó no poder compartir con mis amiguitas del barrio la misma escuela, ¿no? Que bueno, eso no es sin marca en un niño, ¿no? Porque por eso nosotros también hacemos tanto hincapié en esto de que, bueno, la escuela del barrio es fundamental para el alumno, para el niño, ¿no? Poder ir a la escuela de su barrio, donde comparte las cosas con sus amiguitos, donde, digamos, hay lugares comunes, ¿no? Que tienen que ver con estar incluido. Claro. Entonces, bueno, por supuesto que estar en otro momento de este paradigma a mí me parece maravilloso. Me parece maravilloso porque desde ahí, ¿no? Desde una cuestión de socialización, cuando
digamos, los niños no pueden ir a la misma escuela del barrio donde van sus amigos, esto ya hacia una exclusión y no es sin marca, ¿no? Entonces, bueno, está muy bueno eso. Sí, indudablemente, como vos decías, bueno, se ha avanzado mucho, pero todavía debe haber mucho por hacer, ¿no? Porque sí, es una construcción, digamos, que vamos haciendo y aprendiendo entre todos y viendo los desafíos que se van presentando, ¿no? Que son siempre como muy interesantes y creo que hay que ser como muy creativo y tener ganas. Eso es como lo más importante. Estaba pensando también en las muchas escuelas, también por experiencia propia, que por ahí no tienen como toda la experiencia previa como para asumir y tomar de manera inclusiva un caso de inclusión, claro. ¿no? Y pensaba también si desde la comisión ofrecen asesoramientos a este tipo de escuelas. Sí, eso está, digamos, es una de las áreas de trabajo de la comisión, que se ofrece una consultoría en inclusión educativa a las escuelas, a las instituciones, digamos, que así lo requieran. Es interesante. Que también se pueden comunicar con el Colegio de Psicólogos, y que creo que está bueno, digamos, hacer como jornadas de sensibilización, ¿no? Donde uno pueda como pensar a partir de, creo que más allá de lo teórico, también de poner el cuerpo, ir vivenciando distintas situaciones, la posibilidad esta de lo que es la inclusión educativa. ¿Se trabaja con los padres en la parte de inclusión educativa o con la familia, no solamente con lo que es la comunidad educativa? ¿Vos decís en la comisión? Sí, la comisión está el proyecto de trabajar. De hecho, bueno, uno de los ejes fue, en junio se hizo un taller para padres que se llamó La sexualidad también existe en la discapacidad, o algo así, no me acuerdo bien el nombre. Bueno, esto también tiene que ver un poco con la demanda de los papás, ¿no? Que depende mucho de la demanda que tengan los padres y cuáles son las consultas, pero sí el espacio está abierto. O sea, también. Los padres también podrían conectarse con la comisión para asesoramiento, digamos, no solo a instituciones, sino a padres que tienen que iniciar, especialmente por ahí lo más interesante es cuando tienen que iniciar la escolaridad de los niños, ¿no? Que es un momento ahí como que es complejo y es un momento donde uno vuelve como a resignificar esto de lo que tiene que ver con la discapacidad. Es como un punto bisagra, ¿no? Empezar el jardín. Porque bueno, hay que poner en juego un montón de cuestiones en relación a lo que ese niño con discapacidad necesita. Y bueno, eso resignifica, digamos, distintas situaciones, y a veces se genera situaciones así como un poco angustiantes para los papás. Te escuchamos y yo, claro, voy pensando que lo que es, por ejemplo, un asesoramiento, una escuela, implica trabajar con alumnos, trabajar con padres, trabajar desde el edilicio, trabajar desde el programa, las configuraciones de apoyo, los docentes. Bueno, como que son muchos como ejes a trabajar, ¿no? A veces desde los equipos escolares, digamos, de la escuela especial, con algunas instituciones que se muestran como más receptivas, se hacen a veces distintos trabajos que son muy interesantes, ¿no? Siempre es de acuerdo al deseo y a lo que cada uno también demanda y lo que se va ofreciendo, pero sí, claro, es un trabajo arduo. Lo más interesante es que esta resolución es una resolución, digamos, que está dirigida a todos los niveles del sistema educativo, hecho por el Consejo Federal de Educación, con lo cual, digamos, convoca, ya no es un problema ni del niño que tiene una discapacidad, ni de la escuela especial que va a ser una integración escolar que era en otro momento, sino que, digamos, ahora, bueno, la inclusión es de todos para todos, ¿no? Y digamos, esto habla de que, bueno, la escuela en general, ya sea a nivel inicial, primario, secundario, debe tener en su proyecto institucional contemplado el tema de la inclusión, ¿no? Cosa que antes no sucedía hasta hace 2 años. Yo tengo una pregunta más para hacerte, porque claro, vos antes hablabas de la parte como de la inclusión
más allá de lo educativo, desde lo Claro. social, el barrio, Sí, la importancia claro. que tiene toda esa red, ¿no? Entonces me hiciste pensar y yo decía, bueno, como muchas veces uno por ahí está frente a una situación donde de pronto una familia quiere quiere hacer que su hijo entre en determinada institución, y por eso esa institución es bilingüe, y es de Claro. doble jornada, de doble turno. Y entonces uno por ahí del colegio dice, bueno, pero es lo más conveniente para este chico, ¿no? Que venga acá, y además los idiomas, y cómo hace, ¿no? Entonces también escuchándote a vos, yo decía, bueno, por ahí vale la pena la pregunta, más que decir, no, acá no va porque se le va a hacer muy difícil. Claro, Y punto. sí. Y además una de las cosas que está en la resolución, digamos, donde habla de habilitar la palabra del alumno, que esto es importantísimo, y a nivel primario y secundario es algo que, digamos, cuando uno abre el espacio mínimo de ese alumno, por ejemplo, nosotros una de las cosas que hacemos en las reuniones, cuando, por ejemplo, desde el equipo de inclusión escolar, vamos a la escuela del alumno, ¿no? Y hacemos la reunión para ver cómo va esa propuesta pedagógica individual del alumno, y participa la maestra del grado y también la maestra, digamos, de apoyo a la inclusión, y los directivos, y también después incluimos a los papás, también incluimos al alumno, ¿no? Y es muy interesante, lo incluimos, le contamos lo que charlamos sobre él, si está en primaria, le decimos si nos quiere contar algo, le decimos si hay algo que a él le gustaría decir o no, digamos, qué es lo que más le gusta hacer, qué no. Y en secundaria es maravilloso porque los chicos mismos participan, digamos, a veces en la elección de materias, si hay algunas dificultades, en lo que les pasa con esto de tener un proyecto de inclusión, porque en general esto también es interesante a los alumnos, a veces esto les da vergüenza cuando tienen una discapacidad intelectual, y es maravilloso ver cómo uno se sienta con el alumno, con la maestra de apoyo a la inclusión, y arma estrategias para ver de qué manera, ¿no? Si no quiere que entre al aula la maestra de apoyo a la inclusión, se trabaja en un trabajo indirecto con los profesores, porque a veces no hace falta que entre la maestra al aula, y si hace falta que entre y el alumno no quiere, bueno, siempre escuchar mucho esto, ¿no? Porque hace también al éxito de la trayectoria escolar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el alumno y cómo lo quiere y qué le pasa? Que también por ahí, antes esto, digamos, no estaba habilitado, bueno, en general en el sistema educativo no estaba habilitada la palabra del alumno, y, digamos, no ponernos en este lugar de ser los expertos que sabemos lo que ese niño necesita. Ahora, qué importante esto de poder escuchar a los niños, ¿no? A todos los niños, y bueno, especialmente a los niños con discapacidad, ¿no? Digamos, como Mariano preguntaba hace un rato si, bueno, la sociedad había evolucionado, y evidentemente sí, ¿no? Poder escuchar a los niños y que sean parte de este programa personal o individual, me parece que es una cuestión magnífica, ¿no? Como un avance realmente cierto, que bueno, que está en camino, por supuesto, ¿no? Sí, pero digamos como proceso y como, digamos, pensándolo de hace 25 años a esta parte, fuimos haciendo, digamos, un proceso muy interesante dentro de lo que es sistema educativo. Sí, y qué bueno ser parte de eso, ¿no? Sí, También, me encanta porque soy doble parte. Primero porque es una persona con discapacidad que fue, digamos, como transitando esos paradigmas en carne propia. Y además porque, bueno, ahora como profesional, digamos, hace muchos años también pude ir como ayudando y participando, ayudando a otros y participando en este trabajo, ¿no? Claro, me parece seguramente buenísimo. tu experiencia debió haber valido mucho para trabajar en esto. Sí, la verdad es que sí. Qué bueno. Bueno, la verdad que nos quedamos con ganas, ¿no? Sí, y también, bueno, la verdad que da para más, pero bueno, el tema de los diagnósticos, ¿no? También, bueno, son temas como para que no te quede otra más que volver. Bueno, dale, cómo no. En otra oportunidad del programa, cómo nos no. encantaría. Bueno, yo los vuelvo a convocar a todos los que tengan ganas de venir a participar a la comisión, digamos, de inclusión educativa, que nos reunimos los primeros lunes de cada mes, de 16:30 a 18 horas, y bueno, que ahora está bajo la coordinación de la licenciada Karina Alvarado, que es ella la que nos va concentrando en el trabajo. Bien. Y bueno,
Bueno, esperemos que a partir de esto, bueno, mucha gente también se interese, porque es un trabajo sumamente amplio y bueno, fascinante, ¿no? Sí, Digamos, esto... sí, que impacta en un montón de áreas, ¿no? También. Sí, que me parece que después, bueno, de la inclusión educativa, bueno, habrá que trabajar con la sociedad con esto de lo que dice Andrea de los prejuicios, ¿no? Que bueno, muchos se van levantando, pero muchos parece que siguen, ¿no? Y bueno, vamos a tener que seguir trabajando. Dale, cómo no. Bueno, será hasta la próxima entonces. Yo les agradezco a ustedes también, en nombre de la Comisión de Inclusión Educativa, por este espacio y bueno, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a vos. No. Muchas gracias a vos y bueno, nos veremos en el 90, Mariano. En el 90. Yo vengo sí o sí. Yo también.